Así que bueno, con esto en mente, hablemos de algunas estrategias para implementar el evangelismo en el ministerio infantil. Una vez más, recuerde que lo abordamos desde un punto de vista general y ya cada uno de ustedes dentro de su plan de acción debe especificar de forma más puntual, ¿no? Qué actividades específicas pudiera hacer dentro de su ministerio infantil para fomentar este principio teológico, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en mente para desarrollar este plan de acción es que debemos desligar el concepto de evangelismo de la idea de que pues, es únicamente compartir versículos con desconocidos o con conocidos también, pero agarrar un versículo bíblico y leerle a alguien sobre la Biblia, y también desligarlo de la idea de pensar de que el objetivo es que la gente se bautice y convencer a las personas para que se bauticen. Eso no es evangelismo, ya lo establecimos de forma bíblica, histórica y teológica, sino que tiene que ver con anunciar la buena noticia de Dios. La respuesta de las personas que nos rodean ante esa buena noticia ya no depende de nosotros. Pero mientras las personas estén más expuestas a esa buena noticia, mientras más nos conozcan, mientras más tiempo compartan con la comunidad de la iglesia, es más probable de que se enamoren de las buenas noticias, que se enamoren de lo que Dios está haciendo y terminen queriendo ser parte de esto, ¿no? Entonces, la primera estrategia o el primer consejo para que ustedes definan sus estrategias es que cualquiera que esta sea, y que esta sea o que estas sean, tengan un enfoque relacional. ¿Sí? Créanme que cuando le damos un enfoque relacional al evangelismo, tiene un mejor impacto, tiene un mayor impacto. Mejor dicho, tiene el impacto que Dios quiere que tenga. Porque no es lo mismo que usted agarre a un desconocido por la calle y le lea un versículo, ¿verdad? Le muestre un pasaje bíblico y le diga, tienes que creer en Dios, a que usted pase tiempo con una persona, conozca cuáles son sus necesidades. Entonces, dentro del ministerio infantil, una vez más, el evangelismo tiene que tener este enfoque relacional. Eso quiere decir que debemos preocuparnos por los niños, debemos conocerlos, conocer cuál es su entorno, conocer cuál es su contexto, el tipo de familia que tiene, las necesidades que tienen. Porque dependiendo del contexto donde ellos vivan, de las experiencias que ellos tengan, del tipo de familia que ellos tengan, la buena noticia va a tomar muchas caras para ese niño, para esa niña. Y nuestros niños, pues también los que ya forman parte de la iglesia, también necesitan tener este enfoque para que ellos también puedan tratar a los demás niños compartiendo esta buena noticia de diferentes maneras, ¿no? Recuerden, a través de las acciones. Entonces, ¿qué pasa si tenemos 10 niños en un aula de clase o en una actividad de la iglesia, ¿verdad? Y una vez más, así como lo hablábamos con el discipulado, nos sentamos, le leemos un versículo bíblico y le decimos, miren, Dios, recuerden que a Dios no le gustan las mentiras, el que salga de aquí a decir una mentira, sepa que va a tener un castigo de Dios. Es muy diferente eso a que en medio de una actividad nosotros pasemos tiempo con ellos, conozcamos cuáles son sus necesidades. Tal vez hay niños en medio de ese grupo que sus padres los maltratan, por ejemplo. Y lo menos importante ahí es decirle a ese niño que decir mentiras es malo, cuando él ya lo sabe, él ya sabe que mentir es malo. Pero ese niño no sabe lo que es que una persona le diga que lo ama. Ese niño no sabe lo que es que una persona le diga, hey, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Hay algo que no entiendas? ¿Te puedo colaborar con eso? Yo te explico, yo te ayudo. Hay niños tal vez en nuestro ministerio infantil que no saben lo que es que un padre les dé un regalo y buscan llamar la atención, o tal vez viven con sus padres y ninguno de sus padres les presta atención en toda la semana y tienen actitudes que al final están reflejando es que son niños que son carentes de amor, de afecto, de atención, y lo demuestran de diferentes maneras. Hay niños que se inventan cosas, inventan historias para que los demás los admiren y piensen que ellos son los mejores porque en sus casas no reciben atención.
Y si nosotros no nos centramos en tener relaciones, cultivar relaciones con estos niños, realmente qué buena noticia le estamos dando a estos niños. Le estamos diciendo, si ustedes se portan mal van a ser castigados, si ustedes no actúan bien van a recibir consecuencias de esto. Y la pregunta es, ¿cómo eso puede ser una buena noticia para nuestros niños? Una buena noticia para ellos es que nosotros nos interesemos por ellos, que ellos vean que hay personas que los aman, que hay personas que se interesan por ellos. ¿Por qué razón? Porque es lo que Dios hace por nosotros. Y eso inevitablemente genera en el corazón de estos niños una actitud recíproca y una actitud similar con otras personas también. Y así es como nuestros niños van a hacer evangelismo también en sus escuelas, en sus casas, con sus familias, generando actitudes que reflejan el amor de Dios en la vida de ellos. Entonces, necesitamos enfocarnos en el contexto de nuestros niños, las necesidades que tienen, porque ahí es donde el Evangelio de Dios va a representar un cambio en la vida de ellos, donde la buena noticia de Jesús va a representar un cambio en la vida de ellos, cuando se consiguen con hermanos y hermanas en la iglesia que están preocupados por ellos, que están interesados en ellos, que están interesados en su corazón, en su mente, en los dolores que tienen, en los sufrimientos que tienen. Y esos niños, créanme que van a crecer conectados con Dios, porque Dios ha podido obrar en la vida de ellos por medio de adultos que han puesto su mirada, han puesto el enfoque correcto en lo que realmente importa con ellos. Número 2, podemos usar recursos audiovisuales, una vez más, como lo hablábamos con el discipulado. Al final lo que estamos buscando siempre es conectar muchos puntos, ¿no? Y recuerden que dentro del ministerio infantil vamos a tener niños que van a estar creciendo junto con nosotros porque sus padres asisten a la iglesia y ellos van y están presentes en todas las actividades, pero también tendremos niños que tal vez llegan solos, tal vez llegan con una abuela, tal vez llegan con un tío, con una tía. Algunos ni siquiera llegan con ningún familiar, llegan con algún amigo. Entonces, todos estos niños que están llegando necesitamos identificar qué necesidades tienen y necesitamos mostrarles el mensaje de Dios de diferentes maneras. Recuerden, número 1, el enfoque relacional, nuestras acciones, nuestras actitudes para con ellos son importantes, pero también necesitamos usar otros recursos audiovisuales que nos permitan a nosotros, por medio de una película, de una serie televisiva relacionada con el mensaje de Dios, por supuesto, videos educativos sobre esto, que podamos crear espacios para conversar, para que ellos digan sus opiniones, ver qué piensan de esto y reflexionar a partir de eso. También actividades recreativas y espacios de convivencias. Esto es sumamente importante, lo comentábamos con el aspecto del discipulado, pero también, recuerden, todo esto se conecta. Y estos espacios nos permiten a nosotros entonces que nuestros niños en el ministerio infantil sientan como esta alegría de invitar a sus amiguitos, de invitar a sus primos, de invitar a sus vecinos de la cuadra. Hey, acompáñenme, mira, vamos a esta actividad, ¿no? Por supuesto que todo esto se traduce también que en algunos casos, algunos de los padres o familiares de estos niños que están llegando por invitaciones de otros niños de la congregación, también puedan sentirse interesados, ¿no? por la iglesia. Entonces, al final lo que estamos haciendo con los niños pudiera verse también en alguna influencia que podemos ejercer de manera indirecta sobre los padres de estos niños. Y las actividades recreativas, espacios de convivencia son muy importantes. A veces es muy difícil que de repente niños que no forman parte de la iglesia los dejen asistir al local de la iglesia, pues para una reunión en el local. Pero tal vez si les decimos, mira, vamos a tener una actividad en X parque y vamos a tener un tiempo de juegos y de compartir y todo eso, tal vez algunos padres sientan menos rechazo por ese tipo de actividades que, no, pero es que yo no quiero que mi hijo vaya a esa iglesia, pero si van a un parque, a un espacio recreativo, tal vez sientan más la confianza de dejar que sus hijos vayan. Entonces creo que también son estrategias importantes para atraer niños que no forman parte de nuestra congregación. Y por último, actividades de servicio. Recuerden que el evangelismo debe estar enfocado de una manera bien relacional.
y necesitamos enseñarle a nuestros niños cómo mostrar el Evangelio de Jesús por medio de acciones. Y creo que una buena estrategia es organizar actividades donde nuestros niños puedan realizar actos de servicio para la comunidad que está alrededor de la iglesia, también a sus propios vecinos, a algún familiar que está en alguna necesidad, pero organizarlo de manera intencional, como por planificar, bueno, este mes vamos a ayudar a la familia de fulanito y todos los niños vamos a ir a su casa y vamos a hacer este acto de servicio, o algún amigo, en fin, cualquier persona que pudiera ser bendecida, que forme parte de los lazos, de las relaciones que tienen los niños, y que todos los niños del ministerio puedan ser parte de eso para que vean el impacto que tienen las buenas obras también en la vida de otras personas. Bien, ahora continuamos con nuestro principio teológico número 5, que es el principio teológico de la capacitación. Quiero que piense también una vez más en qué representa para usted este concepto de la capacitación. Generalmente asociamos esta idea de capacitar, ¿no?, con el desarrollo de ciertas habilidades específicas, el conocimiento técnico de algún área específica, y por supuesto está relacionado con eso, ¿no? Y entonces pudiéramos decir como que, hey, ¿qué tiene que ver esto con los niños? Una vez más, siempre recuerde el concepto de que los niños forman parte de la iglesia, no son un club aparte que después va a formar parte de la iglesia, sino que ellos son parte de la iglesia también. Entonces vamos a comenzar en primer lugar definiendo lo que es la capacitación. Así que desde un plano general es evidente que al hablar de capacitación nos referimos a ese proceso mediante el cual una persona adquiere conocimientos, habilidades, competencias específicas para desempeñar un trabajo, una función de manera eficaz, y haciéndolo de la manera correcta, ¿no? Entonces, pues la capacitación es ese proceso, ¿no?, en el que la persona va adquiriendo los conocimientos que necesita, tanto a nivel técnico como a nivel práctico. Cuenta con el acompañamiento de otra persona, quien le instruye, quien le enseña, quien le muestra con el ejemplo también al momento de la práctica, quien evalúa lo que está haciendo y todo eso. Entonces, la capacitación tiene que ver con adquirir estas habilidades, estos recursos para desempeñar una labor específica. Ahora, desde la dimensión de la iglesia, ¿verdad?, pues por supuesto que este proceso involucra entonces el conocimiento y el desarrollo de dones y talentos que pueden ser usados para servir a Dios en diferentes áreas. Quiero que piensen en este ejemplo en las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Usted recordará que en esta carta el apóstol Pablo está lidiando con diferentes situaciones de la iglesia. Uno de los conflictos que nace en la iglesia de los Corintios es que ellos tienen, hay muchas personas trabajando, hay muchas personas haciendo, tienen muchas capacidades, tienen muchos talentos, pero hay un talento específico, hay un don específico que muchos de ellos están admirando demasiado, que muchos están persiguiendo, que muchos quieren que Dios les dé, y es el de hablar en lenguas. Y es uno de los temas que toca el apóstol Pablo en esta carta. Esta iglesia entonces tienen diferentes personas que están ministrando, que están ayudando, que están sirviendo, pero parece que esta iglesia está muy preocupada porque todos quieren tener este talento, el de hablar en lenguas. Parece que en ese contexto de la iglesia en Corinto, ellos valoraban mucho esto por alguna razón. Entonces, todos estaban como enfocados en eso. Y el apóstol Pablo les dice varias cosas, le da varios consejos. Uno de los consejos que les dice es, miren, muchos de ustedes tal vez están preocupados por obtener o por desarrollar un don, que Dios les dé un don que parece ser muy especial, parece ser muy importante, parece ser muy gustoso a la vista, ¿no? Como que las personas lo admiran mucho. Pero Pablo les dice, es importante que entiendan que todos esos dones, todos esos talentos
tienen una razón, y ahí es donde entra en juego el capítulo 12. El apóstol Pablo le dice a nuestros hermanos en Corinto, le dice, la obra de Dios corresponde o está conformada por muchas personas, y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades que Dios va a usar para el beneficio de la iglesia. No podemos aspirar todos lo mismo. No podemos pensar que todos vamos a hacer lo mismo, o que hay uno de esos talentos que sea más importantes que otros. Y entonces ahí el apóstol Pablo pone el ejemplo del cuerpo. Y es interesante porque el argumento de Pablo en este capítulo 12 es el siguiente. Dice, mire, todos nosotros somos parte de un mismo cuerpo. Cada uno forma, digamos, es una parte de ese cuerpo, de cualquiera que ésta sea. Ustedes se están preocupando porque todos quieren ser ojos. Todos quieren que la gente lo vea, todos quieren ser visibles, todos quieren ser reconocidos, todos quieren que los admiren y que los alaben por lo que hacen. Y el apóstol Pablo dice, pero no se han dado cuenta que en un cuerpo las partes menos honrosas son las que más cuidamos, parecen las más importantes, ¿no? Es decir, cualquiera puede decir, mira, la boca, los ojos, la nariz, son partes muy importantes del cuerpo, por eso las cuidamos, porque son las que generan esa impresión, son partes que las demás personas ven. Pero las partes íntimas del cuerpo, aunque parecen ser las más deshonrosas, porque si nos ven desnudos en la calle nosotros estaríamos muy apenados. Si nos ven a la cara, nosotros no sentimos vergüenza porque nos vean a la cara, pero si nos ven desnudos, nos sentiríamos avergonzados porque esas partes nos generan vergüenza cuando otra persona las ve. Y el apóstol Pablo dice, esas partes que son menos honrosas porque nos dan vergüenza de alguna manera, son las partes que más cubrimos. Y entonces, irónicamente, las partes menos honrosas son las que tratamos con mayor importancia, ¿sí? Porque pues no nos interesa si nos ven la cara, pero sí nos interesa si nos ven desnudos. Entonces cubrimos nuestras partes íntimas para que las personas no las vean. Y entonces es curioso que el apóstol Pablo utilice ese argumento, porque lo que está diciéndonos o le está diciendo a la iglesia en Corinto es, ustedes están procurando todos ser ojos, ser nariz, ser boca, porque eso todo el mundo lo ve. Pero delante de Dios, los dones que ustedes están menospreciando, los dones que ustedes creen que son menos honrosos, los dones que ustedes creen que son menos importantes, esos en realidad para Dios incluso pudieran ser más importantes que los que ustedes están peleando por desarrollar o por tener. Y entonces, a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que es importante quitarnos la idea estereotipada de lo que significa servir a Dios, ¿sí? ¿Cuál es esta idea estereotipada de lo que significa servir a Dios? Bueno, es que pensamos, la mayoría de nosotros, que servir a Dios es que yo tengo que ser un ministro que se para en un púlpito, que tiene buena oratoria y que convence mucho a las personas, que domina muy bien la Biblia, que se sabe muchos versículos y que es capaz de dirigirse a un público y liderar masas. Esa idea estereotipada nos ha dañado muchísimo lo que realmente es el concepto de servir a Dios. Que el apóstol Pablo en otra ocasión, cuando le escribe a los colosenses, les dice, ustedes tienen que aprender a servir a Dios desde lo que ustedes son. Es decir, si eres un esclavo, tienes que servir a Dios así como esclavo. Si eres un amo, tienes que servir a Dios así como un amo. Si eres esposa, tienes que servir a Dios como una esposa. Si eres esposo, tienes que servir a Dios como un esposo. Es decir, nosotros servimos a Dios no cuando somos líderes de una iglesia, cuando estamos a cargo de un ministerio. No, eso no es servir a Dios. O mejor dicho, no es la totalidad de lo que es servir a Dios. Es una forma en la que yo puedo servir a Dios. Pero todos nosotros somos siervos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños que Dios está interesado en usarlos a ellos desde sus habilidades, desde sus talentos, desde sus capacidades. Porque desde niños, muchas veces cuando nos transmiten la idea estereotipada de lo que es un siervo de Dios, un ministro de Dios,
Entonces muchos de nuestros niños van creciendo pensando que, mira, pero es que yo no siento que sea bueno para hablar en público, entonces nunca voy a poder servir a Dios, o esto no es para mí. O por el otro lado, terminan forzando ciertas cosas que ellos no disfrutan, que ellos no hacen, que dicen, bueno, pero es que si para servir a Dios yo tengo que hacer esto, entonces pues a mí no me gusta, yo no lo sé hacer bien, pero tengo que hacerlo porque eso es lo que me dicen los adultos, que es servir a Dios. Entonces, comenzando por nosotros, tenemos que modificar nuestro concepto de servicio. Y es importante que entendamos que servir a Dios es entender en primer lugar quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos, y enseñar a los niños que Dios está interesado en usarlos a ellos desde sus propias capacidades. Es decir, ellos no tienen que mirar hacia X o determinada persona y decir, bueno, pero es que yo no soy capaz de hacer eso, pero tengo que obligarme a hacerlo, sino que Dios los va a usar desde sus capacidades y sus habilidades. ¿Y por qué esto es importante? Porque debemos entender entonces que en el cuerpo de Dios todos vamos a tener diferentes funciones, todos vamos a tener diferentes habilidades, y que Dios es capaz de usarlas todas para el beneficio de su reino, siempre y cuando nosotros lo pongamos a su disposición. Entonces, no importa cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, si yo los pongo al servicio de Dios, Él los va a usar y va a bendecir a su reino y a las personas que nos rodean por medio de ello. En este sentido, entonces, decimos que capacitar a nuestros niños tiene que ver con la idea de ayudarlos a conocer sus dones, a descubrir sus talentos, descubrir sus habilidades, y que aprendan cómo poner esas habilidades, esos dones, esos talentos al servicio de Dios. Sería todo ese proceso desde que ellos descubren cuáles son sus talentos, sus habilidades, sus dones, cómo los pueden poner en práctica y cómo mejorarlos. Todo ese proceso, cuando hablamos de todo ese proceso, a eso nos referimos con la capacitación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo desarrollamos este proceso de capacitación en la vida de nuestros niños? En primer lugar, hablemos de que debemos ofrecerles espacios de aprendizaje. Y esto está científicamente probado, ¿sí? Usted puede investigar sobre esto y verá que no le estoy mintiendo cuando le digo que la mejor forma, o digamos, ¿sí?, de las que está en el top, las mejores formas de aprender algo es practicándolo y haciéndolo, ¿sí? Así que la mejor forma de descubrir las habilidades que nosotros tenemos es haciendo, ¿sí? Usted solamente haciendo algo, usted se da cuenta si es bueno o no para eso, ¿sí? Así que lo que les presento acá es un ciclo de lo que en donde deberían entrar nuestros niños para llevar a cabo este proceso de capacitación, ¿okay? Entonces, el primer paso que debemos dar para que nuestros niños entren en este proceso es el hacer. Necesitamos exponerlos a espacios, a momentos donde ellos puedan hacer diferentes cosas donde ellos conozcan sus habilidades, vean cómo se sienten y a partir de eso puedan poner en práctica el don o la habilidad que ellos tienen. Y uno de los puntos importantes acá tiene que ver con dejar de subestimar a nuestros niños. ¿A qué me refiero con subestimar? Una vez más, al concepto de que los niños son un club aparte que tenemos de la iglesia para que estén ahí entretenidos y bueno, pues vayan aprendiendo hasta que finalmente se conviertan y sean parte de la iglesia, ¿no? Cuando los vemos de esa manera estamos subestimando lo que Dios puede hacer por medio de ellos. Y en este sentido, pues, una vez más, si creemos que el servicio a Dios solamente implica que la persona tiene que ser capaz de pararse en público, dirigir actividades, dirigir grupos y enseñar de esta forma magistral, entonces, pues por supuesto que en los niños va a ser muy difícil. Tal vez haya
unos que otros niños superdotados que puedan realizar una labor como esta a temprana edad, pero la mayoría de nuestros niños no. La mayoría de nuestros niños no. Entonces, estaríamos limitándolos, ¿no? Pero cuando entendemos que nuestros niños desde ya pueden ser usados por Dios de diferentes maneras, entonces dejamos de subestimar no solamente a nuestros niños, sino a Dios, porque Dios puede hacer grandes cosas por medio de ellos. Entonces, crear espacios donde nuestros niños puedan poner en práctica diferentes habilidades y ver si realmente compaginan con ellas o no. Supongamos que tenemos una actividad, una reunión, y en esta reunión nosotros incluimos a los niños para que tengan ciertas participaciones, ¿no? La mayoría de las maestras hace esto y está súper excelente, síganlo haciendo, ¿verdad? De repente en la clase ponemos a orar a los niños para que ellos aprendan y todo eso. Pero recordemos que el ministerio infantil no solamente implica la escuela dominical, sino estamos hablando de muchas cosas más, ¿no? Entonces necesitamos que como iglesia comencemos a incluirlos en ciertas cosas. He visto con mucha alegría algunos videos de congregaciones que de repente han publicado en un domingo un servicio y resulta que tienen a los niños, los tienen enfrente, mientras obviamente está un adulto dirigiendo los cantos, pero los niños están con él acompañándolo, están como incluso practican con los niños durante la semana y entonces en la semana este hermano se para y está con los niños están como acompañando al director de cantos y eso me parece algo genial porque yo digo, es una forma excelente en la que nosotros podemos ir viendo, ir fomentando en nuestros niños, descubriendo en nuestros niños sus capacidades, sus talentos, las cosas que les gustan. Ellos están mirándonos, ellos están observándonos de forma que nosotros no tenemos ni idea. Como ustedes saben, yo tengo 2 hijos y yo me sorprendo cómo mis hijos de repente comienzan a hacer algo o a decir algo que yo hago, que yo digo, y mi esposo y yo nos quedamos como que ¿en qué momento le enseñé yo eso? No, en ningún momento, ellos simplemente lo vieron y lo repitieron. Entonces, nuestros niños están observando y ese simple acto de incluirlos, de impulsarlos a hacer algo, primero los hace sentir que ellos se sienten vistos, se sienten parte del proyecto de Dios y dicen, hey, yo también puedo hacerlo, yo también puedo ser parte de esto, ¿no? Entonces, el hacer ayuda a que nuestros niños digan, me sentí bien haciéndolo, creo que tengo el potencial para hacerlo o puedo mejorar, ¿no? Entonces, la práctica es importante, por eso ofrecer espacios de aprendizaje nos ayuda a nosotros a fomentar en nuestros niños este momento específico donde yo descubro ciertas cosas. Como les digo, esto es un proceso. Esto es un proceso. En las siguientes diapositivas vamos a continuar con este proceso, pero básicamente este ciclo incluye que el niño se expone a la actividad, una oración, una dirección de cantos, una pequeña reflexión de la palabra, elementos como eso que probablemente ya muchos de ellos hacen, ¿no? Pero entonces cuando los niños comienzan a hacer esto, empieza un proceso de autoconocimiento. Y nosotros debemos ser parte de eso, ya vamos a hablar de eso en la siguiente diapositiva. Cuando eso pasa, también el niño debe estar expuesto a la percepción de un adulto, de la persona que lo está encaminando en el proceso, para entender en qué áreas debe mejorar y todo eso. Y finalmente descubre si eso que está haciendo realmente forma parte de su kit de dones, de habilidades y de talentos. Si es así, continúa haciéndolo y esto se convierte en un ciclo de constante mejoría, ¿no? Por otro lado, si de repente el niño llega a la conclusión de que eso no es algo que le atraiga, que se sienta bien haciéndolo, entonces, ok, busquemos otra cosa. Vamos a buscar otra cosa y vamos a ver cómo te sientes con eso. Y entonces el niño va y prueba con otra cosa, de repente no le gustó
la experiencia de dirigir los cantos, no se sintió cómodo con eso, pero resulta que le pides que dé una reflexión de la palabra y pues el niño se siente súper bien, siente que tiene la confianza para hacerlo. Entonces ese momento de la práctica es importante porque es el primer paso para iniciar el ciclo en el que finalmente el niño termina descubriendo si ese es su talento, si eso es parte de sus dones y si más adelante eso lo va a poder seguir perfeccionando o ajustando, ¿no? a lo que está haciendo para Dios. Entonces, este ciclo incluye la práctica. Por supuesto que esta práctica, y esto es sumamente importante, el paso número 1, fíjense que todo empieza con el hecho de que el niño pueda probar, ¿sí? Que los niños puedan probar diferentes cosas en cuanto al servicio de Dios, en la parte que tiene que ver con la iglesia. Y ese punto número uno, escuche bien, depende 100% de los adultos. Si nosotros los adultos no creamos esos espacios, los niños no van a poder hacerlo solos. En el sentido de, hablando de la asamblea, ¿no? de la iglesia. Porque pues ellos terminan inventando sus juegos y tratan de hacerlo, ¿no? Pero si nosotros no creamos los espacios para que en la comunidad ellos lo puedan hacer, entonces no lo van a hacer. De ahí que sea tan importante que entendamos que es nuestra responsabilidad como adultos ofrecer estos espacios de aprendizaje por medio de la práctica.